Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Los de la Unión profundicen los valores de la mujer en la trova a través de los testimonios de Marta Campos. Gracias por hacernos parte de su tiempo. A través del diálogo con mi invitada estaremos visitando aquellas zonas de la trova cubana. También estaremos imbricando su labor como promotora cultural, como maestra y por supuesto su vínculo directo con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Con una mujer habanera, risueña, muy cubana. Voy a estar conversando en esta ocasión. ¿De quién se trata? Le propongo que la descubra en las siguientes imágenes. Yo nací con esta revolución, me formé con esta revolución, me he formado con las ideas de nuestro comandante, de nuestra revolución. Y yo en esos días de la desaparición de Fidel, que se homenajeó por todo el país, yo hice una canción y esa canción fue, como digo, una canción como agradecerle a él, agradecerle todo lo que nos ha dado hasta nuestros días, todas sus ideas, todo su ejemplo, todo ese empuje en la cultura, de mantenerla, de que sea la bandera de la patria, que sea la bandera de nuestro país y de los cubanos. Con sonrisas recibimos a la sonrisa de la música cubana. Marta Campos está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Bueno, quiero saber cuándo Marta Isabel Campos Morales, madre mía, decidió que su camino sería la música. Bueno, mira, a ver, eso me lo dicen poco, ¿eh? Sí, Marta Isabel, poco, ¿eh? Bueno, a ver, mira, la música nos llegó, siempre nos llegó porque somos tres hermanas, criadas en un ambiente muy equilibrado. ¿Y qué podemos hacer con las muchachitas? Vamos a ponerla, bueno, yo hasta clase de corte y costura, no te puedo explicar aquello, tejí. ¿Cómo te puedes? Eran niñas hiperactivas, ¿no? Los padres... No, parece que la salida que encontró mi mamá fue esa. Y entonces, mi mamá llegó un momento que nos puso a estudiar la música con una profesora particular. ¿Y ahí fue qué? La magia se hizo. Las tres al piano, a estudiar piano las tres. Claro, entonces todo el mundo en la música y empezamos a identificarnos con la música y todo. Pasa el tiempo y la más chiquita dijo que no, que ya la música no le interesaba, se fue a la Lenin, a estudiar a la Lenin. Y nos quedamos, mi hermana Corina, directora del coro vocal Leo, y bueno, yo. Y bueno, llega la maestra particular y le dice, van a hacer unas captaciones en la escuela, en el conservatorio Amadeo Roldán, de ahí, Velascoain y Rastro. Bueno, vamos para allá a ver qué pasa. Pero eso fue la mía, porque a mí el piano, yo estudié piano, toqué piano. No un piano, pero toqué el piano, igual que mi hermana, sí, mi hermana después como siguió la carrera que tiene, eso sí era como una asignatura obligatoria. Y entonces, pero a mí la guitarra me fascinaba. A mí siempre el instrumento que me fascinó fue la guitarra. Hasta un momento que yo de pequeña recuerdo haberme hecho una, pero yo misma. Artesanal, algo sí, así. No, aquello no tenía nombre. Aquello no tenía nombre. Pero era la intención de tener eso y bueno, aquello no sonaba tampoco. ¿Pero habías visto algún referente, algún trovador? Claro, ya en la televisión, ya empezaba a ver gente, personas con guitarra, y también ya en la escuela. En aquel momento que yo estudié, había una asignatura en la escuela, en la secundaria, que se llamaba apreciación musical. Y ya ahí empecé a oír guitarras y empecé a identificarme mucho con la música en general y específicamente con la guitarra. Y entonces nada, vamos a hacer la prueba al conservatorio y yo aproveché y me cambié de instrumento. Y entonces hice la prueba por guitarra. Y mi hermana sí siguió en el piano. Entonces mi mamá cuando aprendieron las notas pensó que era, no, le dije, no, tu hija está aprobada en la guitarra. Y ahí empezó mi carrera, el amor
por la música, por tantas cosas que tiene la música que a veces todavía estamos descubriendo, y nada, aferrada a eso. Y en esos tiempos, además de todo lo que uno oía, ya empezaba a oírse, empezaba también a aparecer gente joven, mira que te estoy hablando, años 60 y pico, ya casi en los inicios de los 70, con guitarras también. Ya en la escuela, en las mismas clases de apreciación musical, ya en el conservatorio, por supuesto, conocí de la trova, ya se hablaba de Sindo, se hablaba de María Teresa, como se hablaba de la música. O sea, ahí tú recibes música en general. Pero también teníamos la música, se hablaba de este tipo de música, se hablaba, pero no con profundidad. Pero después también estaba la televisión, entonces ya tú también empezabas a ver en la misma televisión este tipo de artistas, ¿no? Con guitarra, los tríos, y empiezan a surgir voces nuevas diciendo cosas nuevas. Cuando te digo esto, ya se empezaba a oír a Silvio, a Pablo, así, Noel, porque Sara fue compañera mía en la escuela, un poquito más mayor que yo, pero fuimos compañeras en el Amadeo Roldán. Y eso de alguna manera encaminó que al final... Como si no. Y también ahí, a pesar de la época, se hicieron grupos importantes, como un grupo que se llamaba Radic 7. Ese grupo Radic 7 fue un grupo que se hizo en el Conservatorio Amadeo Roldán. Ahí tocaba Sara, ahí tocaba Lucía Huergo, ahí tocaba Ele Valdés, ahí tocaba la batería Margarita Ponce. Bueno, eran cosas, y estaban haciendo cosas. Entonces íbamos a la escuela al campo, ahí tocaban también ellas. Entonces empezó toda nuevas cosas que uno fue, que fueron entrando en mí y que fui oyendo y fui asimilando. Nada, hice mi carrera. Para mí esos años fueron inolvidables en el Conservatorio Amadeo Roldán, porque compartí con mi generación, con compañeros que fueron compañeros míos de clases de guitarra, de clases de las asignaturas de teoría, de solfeo, Edesio Alejandro, Argelia Fragoso, José María Vitier. Estaban, claro, este grupo que te digo era ya un poquito mayor que yo. Sí, pero permitían el intercambio. Claro, y en las mismas escuelas y las mismas escuelas del campo. Y nada, y me meto ahí. Bueno, y sí, Edesio hizo hasta un grupo musical, que no me acuerdo el nombre que tenía. Que, bueno, él hizo un grupo como la época aquella. Era la época en que también se oían los nuevos grupos de la trova. Moncada, Manguaré, Mayoacán. Ellos fueron como los primeros. Y tuvieron como repercusiones así, y en la escuela, en el conservatorio, llegamos a hacer un grupo de música latinoamericana que dirigía Edesio Alejandro. Y yo pertenecía a ese grupo. Y ahí empezamos un poco también a conocer también el folclore latinoamericano en aquel momento, las voces de Víctor Jara, de Violeta Parra. Esas canciones que movieron en esa época, los años, te estoy hablando, años 60 y pico, los años 70, años de una efervescencia de la canción, vamos a decir la canción política, de esa nueva canción, de ese nuevo canto latinoamericano que estaba surgiendo. Yo te daré mi Habana cuando tú llegues, mi malecón,
mi acera y mi canción. Yo te daré mil cosas, sobre todo mi amor. Te llevaré en mi Habana a que tú vivas la poesía antigua del trovador, aquel que se fue cantando con su guitarra y su son. Quiero enseñarte, mi gente, mi paz, también el llanto de aquel que todavía esperándome está para que vaya con él. Quiero entregarte el baile de mis balcones, mi rumba, caracoles y mi tambor. Es la fiesta, mi Habana, que yo te quiero dar. Quiero enseñarte, mi gente, mi paz, también el llanto de aquel que todavía esperándome está para que vaya con él. Quizás en todo ello, y Marta, por ser tan joven, no lo sabía, estaba imbricada la UNIAC, porque la UNIAC abrió muchas puertas ¿Cómo que no? a todo ese movimiento latinoamericano. Claro. Es que empiezo a hablar. Claro, porque estamos hablando de una Marta Campos muy joven. Muy joven. Y cuando uno mira la historia, dice, bueno, todo se conecta. Claro que todo se conecta. Mira, yo empiezo a oír hablar de la UNIAC cuando yo me gradué, estoy en el año 76, siglo pasado. Año 76, siglo pasado. Y ahí, bueno, llego allí, ya me vinculo al movimiento de la Nueva Trova también, ya ahí, en Santi Espíritu. En Santi Espíritu, en el movimiento de la Trova ahí, no el de La Habana. Primeramente en Santi Espíritu. Sí, porque, a ver, yo me gradué en el 76, yo estaba estudiando. O sea, yo tenía interés por ese tipo de canción. Tenía interés, ya estaba, Sara me colaba en los conciertos del grupo de experimentación sonora en 23 y 12. Ve para allá, que yo te cuelo, para allá. Entonces, yo disfrutaba todo eso. Santi Espíritu tiene un movimiento fuerte de trova y grandes trovadores también. Teofilito, si no me equivoco, Pensamiento de la Francia. ¿Cómo que no? Y ahí yo empiezo a oír de la UNIAC. Pero todavía yo ahí estaba en la HS. En la Asociación Hermanos Ahí, que en esos momentos era HS, Raúl Gómez García y Movimiento de la Nueva Trova. Sí, porque fue primeramente Brigada y luego se convierte en la asociación. Y después, que la Nueva Trova fue importantísimo para la fundación de la AHS. ¿Cómo que no? Y entonces ahí empiezan ya algunos intereses, muchos intereses, pues bueno, el interés mío, la canción, la trova, identificación con esa canción
la importancia de esa canción, el compromiso de esa canción. ¿Cuánto Mira, tiempo estás en Santi Espíritu? 3 años. Y Regresas regreso a La Habana y ahí sí te imbricas directamente con Caturla. fuerza. Empiezo a dar clases en Caturla, de guitarra clásica, ahí empecé a dar clases. Y mi llegada a la unidad, yo creo que fue en la unidad se hacían actividades maravillosas. Se hacen. Pero en aquel momento eran ese jardín que la gente se sentaba y se hizo una tarima y ahí tú veías a Pablo Milanés, tú veías a Silvio Rodríguez, ese patio. Hay un documental hermosísimo de Víctor Manuel, Ana Belén, ¿cómo no? Con Con Nicolás. nuestro primer presidente, Eso existe, además yo se lo digo a la gente joven. Ustedes ven ese rinconcito, ahí, en ese rinconcito cantó Ana Belén, Víctor Manuel, junto a nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. Y yo digo, eso fue un escenario que queremos rescatar en estos momentos. Claro, Queremos rescatar ese espacio porque es un espacio precioso. Y entonces yo empecé a ir a los conciertos. Y decía, oye, además uno se siente, ya uno sentía vamos a hablar de una libertad artística, una libertad musical. Yo veía a la trova, pero podías ver un concierto de música clásica también. Porque cuando yo entré en la UNIAC, el presidente de la Asociación de Músicos era nuestro Harold Gamache. Era el presidente de la asociación. Era un ángel. Y recuerdo con el cariño yo digo, a veces no me gusta hablar de mí, ¿no? Que me recibió. ¿Y cuándo? Y los demás miembros de su ejecutivo, el maestro Ortega, que fue maestro mío en el Amadeo Roldán, que eran, al final, ese ejecutivo, cuando yo entro, ese ejecutivo que estaba. Y para mí eso fue ya una cosa tan linda, y ya después estar dentro. ¿Y eso qué te permitió estar dentro de la unidad? ¿Qué posibilitó hacer? A ver, mira, esa libertad artística, esa libertad de creación, que es lo que da la unidad, esa libertad de crear y de encontrar tu espacio, pero además espacio también de confrontación, de debate, sobre todo de debate. Encontrarlo allí en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Llegaste en el azul de aquella espera donde cantaba yo bajito una canción de amor que fue tu andar. Cuando llegaste allí saltó mi corazón, rodó cerca de ti y allí quedó cantando, quedó tranquilo, quedó mirando un dulce amor que ya llegó y no se va a ir lejos de mí, porque lo tengo aquí, lo guardo en la canción que hoy yo te di. Quedaste en la canción de aquella espera como un tema que yo bajito te canté, probando el ritmo que le dio a mi corazón tu calma
Bueno, Marta en algún momento, por supuesto, de la historia fue esa joven que llegó a la unidad con mucha fuerza, pero en el tiempo se han cambiado los papeles. Marta ha tenido que recibir a otros jóvenes ¿Cómo que no? trovadores, Sí, muchachas sí, y sí. muchachos que llegan también Es con nuevos bríos, con nuevos repertorios, con nuevas tendencias. ¿Cómo ha sido La eso? unidad siempre, yo creo que siempre ha estado abierta así, a esa juventud que trae nuevas ideas, nuevos proyectos, sobre todo, nuevas maneras de hacer, y que la unidad siempre ha estado abierta. Y yo en eso soy amplia. A veces me cuesta trabajo decirle que no a algún proyecto que yo, es muy difícil, que la asociación de músicos, digamos, siempre, si no le decimos, espera que tu momento va a llegar, espera ahí que tú vas a llegar, eso, para ti va a llegar el momento. Pero además, estamos tan necesitados de eso también, porque la unidad ahora mismo estamos rejuveneciendo, pues como todo. Tiene que venir lo nuevo y traer cosas nuevas y traer la misma trova. Sí, lo que nos identifica es el trovador, la trovadora con guitarra. Y ahí tus canciones. Pero ahora tú ves que de pronto hay rockeros. Y cuidado, oye los textos. Pero bueno, el rock también es una corriente muy contemporánea. Y cuando hablamos con Marta Campo, a veces nos resulta difícil ver a la trovadora, pero también ver a esa promotora, porque se intercambian de guitarra en mano, así se llama el proyecto de Canal Habana. Entre manos. Entre manos. Entre manos. Este Bueno, proyecto de Entre Manos, donde también Marta Campo es anfitriona, presenta nuevos mira, esa idea ponentes. ese fue Juan Carlos Travieso. Que es travieso. Que es muy travieso, él es muy travieso. Y entonces me llaman y me dicen que hay un proyecto televisivo, y digo, para defender la canción trovadoresca. Y Marta pensó que iba de invitada, pero no. No, mano, el problema fue que me llaman, y entonces yo recuerdo en las primeras grabaciones, a mí el pitico no paraba. Pi, 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 porque, a ver, cuando se acercan a mí, me dicen, yo tenía una peña en aquellos momentos en la Casa de la Cultura de Plaza. Una peña donde yo hablaba, conversaba, y yo suelta, y la televisión tiene sus reglas. Sus reglas, claro. Tiene sus reglas, y me di cuenta, o sea, los primeros programas, aquellos no tenían nombre. Juan Carlos se reía, es nada más que se reía. Y entonces, había mi temor, tenía mis respetos y mis temores, pero ya después... ¿Cuántos años ya tiene el proyecto? Va, 12 años. 12 años. 12 ¿Cuántos años trovadores entre han manos. pasado? Tanto de Cuba como invitados de extranjeros también. Cantores importantísimos latinoamericanos, Biglietti, Cecilia Top. Ahí muchos. Y yo feliz porque estoy en un lugar donde estoy defendiendo la música cubana y una manera de cantar también muy especial, que es la trova cubana. A mis invitados le pregunto por una unidad futura. ¿Cuál cree Marta Campo que debe hacer esa unidad? Yo siempre creo, como nuestro país, yo creo que la unidad tiene que ser siempre unida. Siempre unida. Defendiendo lo justo. Defendiendo nuestras raíces. Nuestra historia, que hay mucha historia que se ha contado y la que falta por contar, que nos hace defender la creación, que es el porqué de la unidad. La creación. Yo me siento, y todos los que somos miembros, y todos los que tenemos cargos, porque fuimos electos en los congresos, porque los artistas... te ven que tú eres buena promotora, que tú tienes ese entusiasmo. La creación, eso es lo que debemos de defender. Una creación para nuestro pueblo y para otros pueblos también, porque la unidad tiene un reconocimiento internacional increíble. Cuando tú viajas y la gente conoce a la unidad, cuando tú hablas te dicen, yo siempre digo que soy miembro de la unidad, claro. Y entonces hasta se acercan y tú les puedes decir que es la unidad y les explicas. Vienen aquí, los invitas a la unidad, a estos espacios que tenemos, que disfrutan.
Yo creo que la creación, la unidad y ser guardianes. Somos guardianes de la creación artística cubana. Gracias a Marta Campos por estar con nosotros. Gracias a La usted. Unión.